Avanza el Enredando, 10 de la mañana, 23 minutos, lunes 1 de julio, y nosotros estamos a unos cuantos días de la resolución, por lo menos fáctica, práctica, de lo que fue el golpe de Estado en Bolivia. A unos días para poder pensar, para poder charlar, para poder ir revisando un poco distintas miradas sobre lo que pasó. ¿Intento de golpe de Estado? Y bastante concreto, ¿no? ¿Golpe de Estado frustrado? Sí, no sé cómo lo quisieras encuadrar. Tal vez por esas dificultades que tenemos, nos arrimamos al Tomás Telarra, que es autor del libro La Bolivia de Evo, que es compañero de Las Sierras, que ha sonado aquí dando vuelta por Radio Roja en materias de organizaciones, de movida, de economía, red social, regional. Y entonces nos ayuda a armar nuestro rompecabezas que, como hemos anticipado, durante este Enredando vamos a tratar de desenredar por distintas latitudes. Primero cruzamos acá las altas cumbres y nos vamos atrás a la sierra, donde está el amigazo Tomás Telarra, que como decíamos es otro Luna con gatillero. Apa. Ahí está por ahí. A ver si lo chequeamos el sonido, cómo anda la cosa. Hola, amigo querido, hola Radio Roja, ¿cómo andan? Bien. Pues, te escuchamos fuerte y claro. Te iba a decir, ¿qué te parece si suspendemos video? Así mejora la calidad del audio, que te estás entrando ahí por el Jitsi. Y bueno, y después un gusto escucharte, saludarte. Yo acá iré haciendo los ajustes sonoros para compartir la mesa, que te cuento. Está Lea Ross y está Juan Martín Cabello acá de Radio Roja. Todos te damos una muy buen día. Buen día, que tengas lindo día. Y el agradecimiento de compartir este ratito. Tom, que estuviste masticando Bolivia para una nota de la Luna con gatillo, y sabemos que estás con ganas de charlar también. Sí, la nota se llama 5 tesis de un no golpe en Bolivia, para generar más polémica en esto que se venía hablando. Y yo por lo general, cuento ahí en la nota, no hablo mucho de coyuntura. Cuando me llaman de entrevistas para hablar de coyuntura, prefiero no hacerlo, pero esta vez lo voy a hacer indignado por el grado de superficialidad que tienen muchos análisis. Ahí en la nota cito como un ejemplo, valorando su trabajo, la entrevista que le hicieron a José Nathanson de Le Monde Diplomatique. Ajá. Y me parece que desde la Argentina abordamos Bolivia sin un conocimiento real de esa cultura y de esa cosmovisión que es intrínseca en todo el país, más allá de que se trate de personas indias o mestizas o gringas, como le dicen allá, caras, porque es una cosmovisión que yo uso mucho en mi análisis filosófico, que es la del Pachacuti, la del cambio de era, que me parece que se contrapone a esta cuestión apocalíptica que tenemos muchos de pensamiento científico occidental, y que tiene algo que es la complementariedad, ¿no? Ajá. Entonces me parece que hay mucho análisis de bueno, malo, de izquierda, de derecha, y la situación es bastante más compleja, me parece a mí, y inscripta dentro de algo que Mark Fisher llamaba una realidad capitalista, o las pumpas zapatistas hicieron una muy linda metáfora, que es esto de la hidra capitalista, ¿no? Uh-huh. Bolivia con el proceso del MAS se insertó en una política capitalista extractivista bajo un lema que decía siempre el Evo, de que queremos socios, no patrones. Pero bueno, esta política alejada de la naturaleza, más allá del discurso pachamamesco, tiene consecuencias económicas y por supuesto que tiene consecuencias geopolíticas. En principio, ponía en la nota, para mí llamarlo golpe es como si las 2 toneladas de piedra que acusaba Patricia Bullrich al Congreso Nacional cuando se estaba queriendo aprobar una reforma jubilatoria en tiempos de Macri, sí, fuera llamado 2001, por darte un ejemplo. Porque un golpe de Estado es mucho más complejo de hacer un golpe de Estado. Porque hubo una situación de un militar rebelándose, un militar que venía asociado al presidente Lucho Arce, que es justamente el ministro de Economía de estas reformas económicas que fueron exitosas, mostrando que si vos generás un extractivismo, pero más o menos donde quede algo para el país, no como se está haciendo ahora con la ley Riggi, si a eso le sumás una distribución del ingreso y a eso le sumás
una economía competitiva, con mercados con mayúscula, no mercados de señores de traje en Wall Street, sino mercados en las calles, donde realmente hay competencia, donde hay producción agrícola, donde hay una cultura de la producción de comida, eso genera un bienestar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Lucho Arce fue el artífice de esa reforma económica, pero bueno, dentro de este modelo que todos vivimos, extractivista, capitalista, y que sabemos que no es conducente, ¿no? Claro, y por eso también el FMI y el Banco Mundial han alabado mucho las políticas de Lucho Arce. Claro, por eso te iba a decir que ese enemigo claro que tal vez tenga el mundo sobre ese extractivismo, sobre incluso lo innovador de Bolivia de cambiar un poco las reglas de todo esto, de todas maneras los dejó metidos ahí adentro, tal vez encontrándole la vuelta. Y a esta vuelta y a esta confusión que generó el episodio de la semana pasada, se lo puede ver ahora que en una lucha de egos por ser dueño de ese sistema creado. Hay algo de lucha de egos dentro del MAS que hace muchos años, yo ya lo reflejaba en este libro La Bolivia del Ego, que es del 2013, imagínate. El MAS representa la partidocracia de los movimientos populares que en el conflicto del Tipnis, un conflicto de un parque nacional indígena donde iba a atravesar una carretera que tenía que ver con el Plan IRSA, hubo un parteaguas en lo que se llamó el Pacto de Unidad, y hay una tercera pata que no se está analizando, que es la de los movimientos indígenas, populares, amazónicos o del altiplano, que no están de acuerdo con las políticas del MAS y del Evo Morales y que poco a poco han ido migrando a una oposición por izquierda, vamos a llamarlo. Es esa oposición por izquierda y ese pueblo levantado con la cabeza de Felipe Quispe, que se murió luego de eso, el que retomó las riendas de la democracia después del golpe, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde el MAS y el Evo son una solución gringa, vamos a llamarlo, una solución partidocrática, una solución moderada frente a la situación de la geopolítica, ¿no? Entonces, un poco el chisme que se corre es que estos movimientos populares le impusieron al Evo la vicepresidencia de David Choquehuanca, que fue canciller del Evo y que es como uno de los referentes de esta visión más indígena, más pachamamista, menos extractivista y más ligada a muchos movimientos populares. Entonces ahí hay tres patas de esta interna, donde parecería que esta tercera pata, más autonomista, más ligada a la cosmovisión ancestral del Ayllu, está hoy más aliada al Lucho Arce, ¿no? Por algunos destratos y algunas situaciones de Evo Morales y de esa pata del MAS. Entonces es una interna muy complicada, que además está utilizando el poder judicial, ¿no? Con una especie de lawfare que le prohíbe a Evo Morales ser presidente, el mismo Evo Morales que desconoció un referéndum para ir por su cuarta reelección. Claro. Entonces es bastante complejo y es bastante difícil decir, no sé, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y todo esto con una embajada de Estados Unidos queriendo hacer un golpe, con Elon Musk queriendo el litio, con un montón de situaciones que ya conocemos que son históricas en Bolivia y que, por ejemplo, cuando comenzó el gobierno de Evo, en esa casi guerra civil de la Media Luna, en 2007, pudo ser afrontada por la movilización popular en este pacto de unidad que se quebró después de lo del Tipnis. Claro, ahí el pueblo apoyó y contuvo aquel quilombo con el sur. Es esa movilización popular la que no lo bancó en el último golpe a Evo Morales y la que derrocó a Áñez, ¿no? Entonces ahí hay un factor social muy importante, difícil de entender en la Argentina, de una cultura indígena que además, yo digo, por eso un poco cuento, pero sabe poner los muertos. Claro. Saben que cuando ellos se levantan va a haber muertos, ¿no? En un proceso geopolítico de criminalización de la protesta social, de asesinatos sistemáticos, de masacres como las que estuve investigando Juancito Grabois y la Comisión de Derechos Humanos, de la que participé acá de Argentina como apoyo. Entonces me parece que hablar solo ahora de repente de un intento de golpe
y es como muy superficial y es como poner el foco en Bolivia ahora y no el resto del año o el resto del tiempo para saber realmente lo que está pasando, que ni yo, que conozco la cultura, estoy diciendo todo esto, lo conozco y por eso lo íbamos a hacer hoy, pero el miércoles vamos a entrevistar a Jorge Viaña, que es un sociólogo boliviano, que fue director del Instituto de Pensamiento de la Vicepresidencia con el MAS, luego se alejó entre muchos otros compañeros y compañeras disgustados por estas políticas demasiado tendientes al extractivismo y a lógicas partidarias de poder que no fomentan la autonomía de los pueblos, como para entender un poco más este proceso de largo plazo, ¿no? De alguna manera. Y también yo me pregunto eso, ¿por qué no se puede, estamos con esta tecnología que estamos, ¿por qué no se puede llamar a compañeros y compañeras de Bolivia para hablar de estas cuestiones? Y hablamos con un bolivianólogo como Tomás Astelarra o con José Nathanson, que al menos yo en la entrevista que vi desconocía totalmente la cultura popular boliviana. Tom, bueno, entonces mira, lo venimos haciendo con algunas notas que surgen, algunos materiales que se pueden complementar a la propia charla que estamos teniendo, así que en cuanto hagamos las publicaciones pertinentes, por lo pronto en la red o en la página de la Radio Roja, en cuanto esté esa nota, la sumamos al posteo para que quede todo ahí junto para complementar. Bueno, dada esta confusión, dado este desconcierto, sí te invito a que por ahí pensemos en que, como bien decías, estamos más acostumbrados ya casi a más de una década de que la herramienta es el lawfare en el continente. Ahora, tal vez ese poderío del campesinado, del indígena boliviano que se le plantó a Evo, que después tomó fuerza para hacer sus propias movidas, para defender el país y que tiene un cuerpo propio, es lo que genera que también en el escenario aparezca esta situación de golpe militar. América Latina se fue desacostumbrando a que era más viable un golpe judicial, un golpe mediático, las otras herramientas. Ahora en Bolivia todavía parece que la carta de juego necesaria es esto, es tener un poco las tanquetas, salir, los milicos, lo que pasó con Yáñez, pero también lo que está claramente como herramienta de uso. Bueno, saquemos a los milicos a ver qué pasa, sea interno o sea externo. ¿Es por la complejidad que tiene el propio territorio y sus actores? Sí, tal cual, es lo que vos decís, justamente con un pueblo muy empoderado en sus derechos, en la movilización, muy empoderado en la economía, no solo de la agricultura, sino desde nuevas tecnologías. Yo ahí en el libro hablo mucho de una nueva economía popular aymara que importa tecnología de China. Es una cosa muy compleja lo que está pasando. Recomiendo mucho ver al antropólogo italiano Nicolás Tassi, que vive allá y habla de estas experiencias. Y lo curioso justamente es que en este caso el lawfare es entre compañeros, vamos a decir, ¿no? Es dentro del campo progresista, porque justamente la justicia está en poder del campo progresista por todo el proceso del MAS, ¿no? Parte de lo que fueron Pillos Morales y sobre todo García Linera fue en crear estructuras jurídicas acordes con el país, donde hay representantes del campo popular. Y bueno, lamentablemente hemos caído en las mismas herramientas del enemigo, ¿no? De usar el lawfare contra nuestros propios compañeros. Esa es un poco la realidad un poco triste, ¿no? Que estamos viviendo en el campo progresista de Bolivia, ¿no? La lucha interna. Bueno, acá también la estamos viendo en el peronismo, ¿no? De alguna manera. Entonces me parece que acá hay mucho de lucha interna dentro de un contexto de una amenaza geopolítica, y eso por ahí es lo grave, ¿no? Que cuando tenemos la mira de los grandes capitales internacionales, de las grandes potencias internacionales, estemos peleándonos entre nosotros y nosotras, ¿no? Tom, te llevo a la figura de Evo en todo este entuerto. Porque acá hoy arrancamos el programa con el Lea hablando sobre el 1 de julio, este aniversario del fallecimiento de Perón, y bueno, y se ha transformado en una figura Evo Morales, no solo para el continente y para el mundo, pero sobre todo para su propio territorio, en el que todo parece como las tangentes, las que tires para cualquier lado, en algún punto toca Evo, sea en este ahora evidente cruce de fuego interno,
pero también en la cotidiana a la hora de elegir cuando tenía que darse ser alguna especie de figura y había que elegir un poco quién tenía esa espalda. Por supuesto que también pasó por el dedo índice de Evo. ¿Cómo ves esa figura ahora jugando desde afuera, pero también presionando desde adentro? Un Duhalde, un tipo que en realidad está, un Pichetto, un Perón, un qué, Evo, ¿y cómo juega en esto? Y bueno, un poco nada de eso. Yo en el libro, en 2013, yo fui a escribir un libro positivo y cuando llegué ahí a entrevistarme no solo con mis amigos clase media mestiza, sino con intelectuales y también con las mamitas del mercado, me encontré que era muy resistido el Evo, ¿no? También es muy apoyado, porque también hay que decir que todo este modelo de consumo extractivista fue apoyado por muchas clases populares en Bolivia, clases populares que hoy son empresarias productoras de coca y que están aliados en el norte integrado de Santa Cruz con los productores sojeros que están tumbando la Amazonía. Entonces, de alguna manera, ni demonizar al Evo ni santificarlo. Es un líder político que surge de una extracción sindical mestiza. También eso en Bolivia se sabe que esto de que es indio es medio raro. Allá es más un mestizo que un indígena originario, ¿no? Por su cultura sindical en Chapare desterritorializada, porque él es un aymara en Chapare donde hay otros indígenas yuracarés y yuquis que fueron desplazados por los cocaleros en el conflicto del Tignis. Entonces él es un líder muy importante, yo creo que tiene todo su derecho a participar de una interna del MAS, a hacer política, es un referente muy importante, ni tan bueno y qué sé yo como creemos acá en Argentina, ni tan malo como es para muchos sectores, yo también digo anarcoecologistas, que pretenden un mundo que no existe, ¿no? Un mundo de pureza ecológica o indígena, ¿no? De pureza del factor indígena, que vos en Bolivia te das cuenta que no es tan así. Mirá, hablando con Fernando Guanacuni, que en ese momento era funcionario de la Cancillería con Choquehuanca, que es escritor del libro de Buen Vivir, me decía, mira, compañero, nosotros venimos resistiendo hace 500 años, actualmente la Pachamama la pudimos exportar a todo el mundo, hay comunidades permaculturales en Argentina, en Colombia, en Suecia. Nosotros venimos cuidando la Pachamama hace 500 años, arreglen el problema ustedes los gringos que son los que lo hicieron, ¿no? Okay. Entonces también hay una complejidad en ese sentido de la visión del indígena andino, boliviano, en eso que Silvia Rivera llama un mundo cheje, ¿no? Donde no todo es tan blanco ni tan negro. El cheque es un tejido ahí del altiplano, donde a través del uso de hilos negros y de blancos se hace un gris. Entonces la Silvia Rivera Cusicanqui, una gran opositora a Evo Morales, dice eso, ¿no? Que sí, está bueno revalorizar la Pachamama, la ancestralidad, pero también saber que esos indígenas en Bolivia hoy están importando tecnología de China, ¿no? Y entonces un poco también la trampa para afuera, ¿no? Del gobierno del MAS fue mostrar toda esta cosmovisión estética y cultural del indígena, cuando el indígena en Bolivia hoy quizás se viste de jean, quizás hace cholets en el alto y quizás está con grandes movimientos capitalistas que tienen otras lógicas que no son tan de acumulación, que tienen lógicas de redistribución, que tienen lógicas espirituales, donde hay un yatiri que es el que también ayuda a los negocios, ¿no? Es algo muy complejo y creo que Evo Morales es expresión de esta parte indígena mestiza de Bolivia que quiere entrar en el capitalismo y es justo que así sea y por eso es su popularidad, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que sería justo que hubiera una interna donde se pudieran expresar esas dos visiones. Bien, acá se suma Juan Martín a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Te quería preguntar, ¿cómo ves que queda parado el MAS como, no sé si como partido político, como fuerza política, a raíz de esta interna? Vos hablabas de esto, recién hace un rato mencionaste, ¿no? Puja, no sé, entre compañeros, pero son parte de la misma fuerza política, digamos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del MAS? No sé si vos lo seguís viendo como un partido unificado o ya totalmente dividido por dos posturas, de cara a lo que venga hacia ahora, ¿no?
Sí, el MAS fue creado como una herramienta política, ¿no? Instrumento político para los pueblos, ¿no? Y en ese sentido es utilizado por diferentes sectores populares, y en eso sí vamos a hacer la comparación con el peronismo, ¿no? En el peronismo está Pichetto, está Moreno, que todavía cree en una Argentina industrial. Algunos no creemos desde la economía popular que eso pueda suceder, y estamos fomentando la economía popular con Juan Grabois, o estamos fomentando el ecologismo, por ejemplo, con el Movimiento Verde Cordobés y Pablo Riveros, del cual formo parte, y que a veces somos muy cuestionados por ser cómplices de Jair Sora, por ejemplo, ¿no? Claro. Y a través de eso somos cómplices de Milei, ¿no? En este simplismo que estamos teniendo en el análisis de este Pachacuti y de esta crisis civilizatoria, que es mucho más compleja de hacer ecuaciones tan fáciles, ¿no? Entonces, dentro del MAS hay un crisol de opiniones. Han sido un poco descartadas algunas opiniones, como por ejemplo la del Jorge Viana, que vamos a entrevistar el miércoles, o la de Silvia Rivera. Entonces, bueno, ya te digo, me encantaría ir a Bolivia un rato para poder hablar un poco más y poder hablar un poco mejor de lo que está pasando en la interna del MAS. Hoy lo desconozco, pero conociendo la cultura y hablando cada tanto con algunos compañeros y compañeras, es un instrumento político que es lo que necesitas para ganar una elección, ¿no? Después está el trabajo comunitario, social, esta diferencia que también hace la economía popular entre lo social y lo político, ¿no? Hay gente que se dedica a representar eso social y gente que está haciendo lo social, ¿no? Ahí es donde me parece que es importante que haya un nexo entre esas dos partes y que el MAS represente a las diferentes aristas del campo popular en Bolivia, como el peronismo debería representar a las diferentes aristas del campo popular en Argentina. Me parece que en ese sentido tenemos un problema similar, y la amenaza en Bolivia también es la vuelta de la derecha, como sucedió acá en Argentina con Javier Milei. Claro. Tom, me hiciste mención a que estuviste escribiendo para La Luna con Gatillo. Déjanos ahí un poco la referencia para poder encontrar esa nota y de qué va. Y también a la nota que vas a tener el próximo miércoles, también contanos ahí un poco esas dos enlaces para que nos queden dando vuelta en la cabeza y los podamos combinar cuando hagamos las publicaciones pertinentes. Sí, la nota ahora termino esto y la cuelgo a la luna y la termino de escribir porque me tiene un berenjenal en esto de que es muy complejo. Se va a llamar 5 no tesis para un no golpe en Bolivia, explicando estas complejidades, un poco basándome en la indignación que me dio esta entrevista con José Nathanson que hicieron Tenenbaum y Siete Case en Radio con Voz. Va a tener muchos links de entrevistas que hemos hecho a compañeros bolivianos, contando un poco la realidad, o informes que hemos hecho en La Luna con Gatillo, y para desasnarnos un poco más lo que está sucediendo, el miércoles a las 11 en Multimedios Como Chingones, que estamos en una alianza con La Luna con Gatillo, vamos a hacer una entrevista con Jorge Viana, sociólogo boliviano, y también la vamos a colgar en La Luna con Gatillo para que la gente pueda tener alguna información y algunas herramientas más para analizar este hermano país tan querido, tan divino y tan complejo. Bueno, Tomás Astelarra, lo buscan por ahí en las publicaciones que tiene en multivariados medios. El libro es súper recomendable, por más que hayan pasado unos cuantos capítulos de historia boliviana encima, también es muy recomendable ese momento también central en el que se ponía un poco en disputa también las cosmovisiones de hacia dónde llevar Bolivia. Decisiones que parecen haber llegado también a este nuevo capítulo de ahora de hasta quilombo interno, teniendo unos picantes ahí en Santa Cruz que siempre le quisieron disputar todo, teniendo a la embajada gringa todo el tiempo conspirando todos estos años, las tensiones se han llegado hasta ahí adentro, me imagino. Tom, no sé si te queda algo, algún vomitín más, algún mordisco a todo esto. En un autobombo recomendar la Bolivia de Evo, 10 años en el país de las mamitas, que fue editado por Sudestada, se sigue vendiendo un montón. Bien. Y yo creo que era casi profético en este sentido. Leyendo ese libro se van a entender muchas de estas complejidades del campo popular boliviano. Gracias, Tom, te mandamos un abrazo muy grande. Dale, gracias, muy amable. Abrazo enorme. Abrazo.
Tomás Astelarra, nuestro compañero, amigazo, comunicador acá en las sierras de Córdoba, está del otro lado, está en el Valle de Punilla, muy cerquita de una nueva radio también que hay en San Javier, de este multimedio con Mechingones, siempre hermanado con Radio El Grito. Y bueno, y siempre también dispuesto a sonar en todas las otras radios porque es un paseador, pero absoluto. Nosotros en este Enredando, como prometimos, volveremos sobre Bolivia más hacia el final del programa con Raúl Civechi para seguir haciendo otro tipo de conexiones de esto que fue el golpe en Bolivia y que hoy por hoy, como dije, lo tenemos ahí en la mira en la jornada. Nos queda mucho material, está Le Arroz por acá. También tenemos material que llega desde el mar con la gente del Atlanticazo y las asambleas costeras, pero por lo pronto nos quedamos un toque. Venimos desde Bolivia para acá a pura musiquita con Sabia Andina, La Mentirosita. A ver. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a La Luna con Gatillo, así podemos seguir desarrollando una crítica política de la cultura.